Existe una creencia romántica y peligrosa en el mundo del arte que sugiere que para alcanzar la genialidad absoluta, el artista debe estar dispuesto a ofrecer su cordura como sacrificio en el altar de la posteridad. Ead Ledger no era un hombre que buscara la muerte, pero era un hombre que no sabía cómo vivir a medias, y esa intensidad fue la que terminó por convertir su biografía en una de las tragedias más punzantes de la historia moderna de Hollywood. Para entender el misterio de su caída, no basta con mirar el frasco de pastillas en un apartamento de Manhattan. Hay que mirar hacia atrás, hacia un joven australiano de ojos inquietos que llegó a Los Ángeles con un talento que le quemaba las manos. Desde el principio, Ead mostró una resistencia feroz a ser etiquetado. Cuando el éxito masivo de las comedias románticas llamó a su puerta, amenazando con convertirlo en el próximo chico de oro de la industria, él respondió con un rechazo sistemático. Sabía que la fama basada en la apariencia era una cárcel de cristal, y él estaba obsesionado con encontrar algo más crudo, algo que se sintiera real debajo de la piel. Esta búsqueda de autenticidad lo llevó a un aislamiento voluntario de los circuitos comerciales, eligiendo papeles que lo obligaban a desmantelarse, a sudar y a sufrir frente a la cámara, estableciendo un patrón de comportamiento donde el trabajo no era una profesión, sino una posesión espiritual. El primer gran punto de quiebre emocional en su trayectoria ocurrió durante el rodaje de Brokeback Mountain. En ese proyecto, Ledger no solo encontró el reconocimiento de la crítica, sino que descubrió el peso devastador de la contención. Su interpretación de Ennis del Mar fue un estudio sobre el silencio y el dolor reprimido, una actuación tan física que parecía que sus músculos estaban a punto de colapsar bajo la presión de las palabras no dichas. Fue en este periodo donde la línea entre el hombre y el actor comenzó a volverse peligrosamente porosa. Ead no solo interpretaba el sufrimiento, lo absorbía. Sus allegados recuerdan que durante ese tiempo, su personalidad empezó a cambiar, volviéndose más introspectivo, más eléctrico y, sobre todo, más insomne. El insomnio, ese enemigo invisible que lo perseguiría hasta el final, no era simplemente una falta de sueño, sino una hiperactividad cerebral que él mismo describía como un proyector de cine que no tenía interruptor de apagado. Mientras el mundo celebraba su valentía por interpretar a un vaquero homosexual en una industria aún conservadora, Ead empezaba a lidiar con la soledad del corredor del fondo, alguien que ha corrido tan rápido y tan lejos de sí mismo que ya no recuerda cómo regresar a casa. La verdadera metamorfosis, sin embargo, comenzó cuando Christopher Nolan le entregó las llaves del caos al ofrecerle el papel del Joker. Lo que para cualquier otro actor habría sido el papel de su vida, para Ead fue el inicio de un descenso a un sótano psicológico del que nunca lograría salir del todo. La preparación para el Joker no fue un proceso de actuación, fue una demolición controlada de su psique. Se encerró en un hotel de Londres durante semanas, aislándose del contacto humano para cultivar una soledad maníaca. Fue allí donde nació el famoso Diario del Joker, un documento aterrador que mezclaba recortes de noticias macabras, reflexiones sobre la violencia y garabatos que parecían dictados por una entidad ajena. Ledger no buscaba imitar a los villanos del pasado, buscaba encontrar la frecuencia exacta de la anarquía pura. Durante este tiempo, empezó a experimentar con la voz, con el lamido constante de los labios y con esa risa que sonaba como un cristal rompiéndose en la oscuridad. El problema fue que, cuando el rodaje comenzó, el Joker ya no era un traje que se ponía por las mañanas. Era una sombra que caminaba a su lado, una presencia que se alimentaba de su cansancio y que exigía cada vez más energía de un cuerpo que ya estaba operando en reserva. En el set de The Dark Knight, la atmósfera era de una fascinación teñida de miedo. Ledger estaba entregando algo que nadie había visto antes, una actuación tan visceral que a menudo dejaba a sus compañeros de reparto olvidados de sus propias líneas. Pero el costo privado de esta genialidad era insoportable. Ead estaba consumiendo dosis masivas de fármacos solo para lograr 2 horas de sueño inquieto. Su mente se había convertido en un campo de batalla donde los ecos del Joker se mezclaban con sus propias ansiedades sobre la paternidad, su reciente separación de Michelle Williams y el acoso constante de una prensa que no lo dejaba respirar. La vulnerabilidad que Ledger intentaba proteger con tanto celo estaba siendo expuesta por la misma industria que lo glorificaba. Empezó a verse a sí mismo como un extraño, un individuo que solo se sentía vivo cuando estaba interpretando a alguien más, lo que creaba un vacío existencial aterrador cuando las luces del set se apagaban. Estaba en la cima del mundo, pero se sentía como si estuviera cayendo al vacío. El contraste entre el éxito mediático arrollador que se avecinaba y la fragilidad de su estado mental en la soledad de su apartamento no eso es el núcleo de este misterio. ¿En qué momento el arte dejó de ser una liberación para convertirse en una sentencia?
Esta primera mitad de su historia concluye con un Heath Ledger agotado, moviéndose por Nueva York como un fantasma en su propia vida, mientras la expectación por su Joker crecía hasta niveles nunca vistos. Tenía solo 28 años, pero sus ojos reflejaban el cansancio de alguien que ha visto el final de todas las cosas. Estaba a punto de rodar sus últimas escenas en este mundo, atrapado entre la necesidad de crear y la urgencia de descansar, sin saber que el descanso que estaba buscando vendría de la forma más trágica y definitiva posible. Hollywood se preparaba para coronarlo rey, sin darse cuenta de que el rey ya no tenía fuerzas para sostener la corona. El velo entre la realidad y la ficción se había vuelto tan delgado que un solo soplo de viento bastaría para desgarrarlo, dejando al descubierto la cruda verdad de un hombre que, en su afán por darnos lo mejor de sí mismo, terminó por no dejarse nada para sobrevivir. El último acto de la vida de Heath Ledger se desarrolló bajo el frío cielo de Nueva York en enero de 2008, un periodo donde el actor parecía estar librando una guerra de desgaste contra su propia biología. La presión por el estreno inminente de The Dark Knight y el rodaje en curso del imaginario del Dr. Parnassus habían creado una tormenta perfecta de agotamiento. Quienes compartieron sus últimos días describen a un hombre que caminaba por su apartamento del zoo como un prisionero de su propia mente, incapaz de detener el flujo de pensamientos que lo mantenían despierto. El insomnio ya no era una molestia, era una tortura. Ledger estaba usando una combinación peligrosa de analgésicos, ansiolíticos y somníferos, buscando un interruptor que simplemente no existía. La tragedia de Heath no fue el resultado de un deseo de autodestrucción consciente, sino de una negligencia accidental nacida de la desesperación por descansar. El 22 de enero, el silencio finalmente llegó, pero no de la forma que él buscaba. Cuando su cuerpo fue hallado sin vida, el mundo experimentó un shock que trascendió el chisme de celebridades para convertirse en un duelo colectivo por la pérdida de una autenticidad que rara vez se ve en la pantalla. El misterio que rodea su muerte se alimentó inmediatamente de la leyenda del Joker. La narrativa mediática, ávida de misticismo, decidió que el personaje había sido el verdugo de su creador. Se hablaba de cómo la oscuridad de Gotham se había filtrado en sus venas, convirtiendo su interpretación en un testamento maldito. Sin embargo, la vulnerabilidad privada de Ledger era mucho más terrenal y dolorosa. Era el vacío de un padre alejado de su hija por las exigencias de una carrera voraz, el peso de una ruptura amorosa que nunca terminó de sanar y la soledad intrínseca de un artista que ha subido tan alto que ya no puede escuchar las voces de quienes están en el suelo. El impacto de su partida obligó a Hollywood a mirarse en el espejo y cuestionar el costo humano de la perfección. La industria que lo había exprimido para obtener la actuación de una generación ahora se preparaba para convertir su muerte en un evento de marketing, elevando la expectativa por su película póstuma hasta niveles religiosos. Heath Ledger ya no era un hombre. Se había convertido en un mito, una deidad del sacrificio actoral que pagó con su pulso el derecho a la inmortalidad. El estreno de The Dark Knight unos meses después fue menos una función de cine y más un funeral público de escala global. El público asistió en masa para presenciar la metamorfosis final, y lo que encontraron fue una actuación que desafiaba las leyes de la interpretación. El Joker de Ledger no era un villano, era una herida abierta, una fuerza de la naturaleza que parecía emanar directamente del cansancio y la brillantez del actor. Cada tic, cada lamido de labios y cada mirada errática cobraron un significado macabro tras su muerte. La ceremonia de los Oscars de 2009, donde se le otorgó el premio al mejor actor de reparto de manera póstuma, fue el momento en que el círculo se cerró. Ver a su familia recibir la estatuilla dorada fue el punto de quiebre emocional definitivo. El reconocimiento máximo de un gremio que solo supo valorar el calado de su talento cuando ya era demasiado tarde para proteger al ser humano. Ledger había ganado la carrera, pero no estaba allí para reclamar el trofeo, dejando una lección silenciosa sobre la vacuidad de los premios frente a la irreversibilidad de la pérdida. Hoy, el legado de Heath Ledger permanece como un faro y una advertencia. Su influencia se percibe en cada actor que intenta buscar la verdad en la oscuridad, pero su sombra también proyecta una duda sobre los límites de la entrega profesional. El famoso diario que dejó, con ese "Vie" escrito en la última página, sigue siendo el símbolo de una mente que exploró los confines de la cordura y decidió que ya había visto suficiente. El contraste entre el éxito mediático arrollador que sigue generando su nombre y la profunda vulnerabilidad de sus últimos días nos recuerda que, detrás de la máscara de maquillaje blanco y la sonrisa grabada a fuego, había un hombre de per que solo quería ser escuchado sin ser juzgado. La historia de Heath Ledger no es una comedia ni una tragedia de superhéroes. Es la crónica de un alma demasiado luminosa para un mundo que prefiere las sombras controladas.
Murió buscando el silencio, y en ese proceso, nos regaló una voz que nunca dejará de resonar en las salas de cine, recordándonos que la belleza más pura a menudo nace del fuego que termina por consumirlo todo.